Estás escuchando Tubs Radio, una señal de inspiración, transmitiendo desde Avenida Tezosomoc en la colonia Alfredo Baranda, desde el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, a través de las instalaciones del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Tubs Radio, una señal de inspiración. Tubs Radio. Bienvenidos a su programa Los Soñadores de Chico. Te saluda Pescador de Chico y Axolotl. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, pues hablaremos sobre la diversidad sexual y por qué celebrar la diversidad sexual en un día como hoy. Y es que para ello vamos a tener unas invitadas muy especiales y también vamos a leer la letra de una canción paradigmática. Ustedes saben que normalmente leemos en el Ajolote Rapsódico un poema. Pues bien, en esta ocasión vamos a leer la letra de una canción que es como un himno prácticamente de las comunidades LGBT. Así que vayamos a nuestra primera sección, que es el Ajolote Rapsódico. La poesía es una de las capacidades más importantes del ser humano, pues permite expresar sentimientos y emociones muy profundas. No te pierdas de un poema nuevo aquí en El Ajolote Rapsódico. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da? Yo soy distinta a ellos. No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mis circunstancias les insultan. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Con el dedo susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. Decido el que yo elijo.
Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones. Ay, mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. Bueno, ustedes no se pueden imaginar aquí a Xolotl, está súper contento. Lo que pasa es que él estuvo en ese World Pride Madrid 2017 en la que se cantó esta espectacular canción ¿A quién le importa?, que por cierto fue escrita por Carlos Berlanga y Nacho Canut en 1986 y que inmortalizó la grandísima Dinamarca, ¿no? Pero en esta versión fue cantada, participaron pues la nueva versión de Dinamarca, que es Fangoria, Juan Sueiro, Alaska, Nacho Canut, Nancy Rubias, Bacara, Chenoa, Innocence, Ruth Lorenzo, Vicky Larraz, Marta Sánchez, que es una super aliada, La Prohibida, que es una chica trans y drag, Javiera Mena, Rosa López, Soraya Arnelas, etcétera, etcétera. Muchas personas, fue un gran espectáculo y pues justamente ese es como unirse en todas, en su diversidad, en su fuerza, en su forma de ser, en su carisma y pues celebrar el Día del Orgullo de la Diversidad. Entonces pues por eso es que cambiamos en esta ocasión el poema por una canción y bueno pues ¿qué les parece si vamos a nuestra siguiente sección, que es el ajolote concienzudo? ¡Vamos! Aviso legal. Las opiniones y puntos de vista expresados en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente la opinión ni la línea editorial del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, ni de Tubch Radio, una señal de inspiración. Tubch y Tubch Radio no se hacen responsables por la veracidad, integridad o calidad de la información proporcionada por los participantes. La difusión de dichos contenidos no implica la aprobación, respaldo o acuerdo con las opiniones manifestadas. Cualquier responsabilidad derivada de los comentarios publicados aquí emitidos recae únicamente en sus autores. Para cualquier duda o aclaración respecto a este aviso legal, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los medios digitales oficiales del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Un espacio para reflexionar, discernir y actuar desde nuestra realidad. El ajolote concienzudo.
Pues bienvenidos a su sección El Ajolote Concienzudo. Como lo decíamos hace un momento, tenemos unos invitados muy especiales. En primer lugar, me gustaría presentar a Lisbeth Pérez. Ella es responsable del programa de género aquí en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Lisbeth, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, un gusto. También tenemos la participación de Eduardo Andrade. Él es miembro del colectivo Teresa Cepeda y Ahumada, que está cumpliendo, por cierto, 10 años. Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, pues en nombre de Axolotl y yo, les agradecemos mucho que hayan aceptado nuestra invitación. Y pues una gran pregunta que siempre nos hace el público es: ¿cómo ser un buen aliado de la comunidad LGBT? LGBTQ, TTTIQ+, etcétera, etcétera. Y antes de eso también me gustaría preguntarles, ¿por qué ser un buen aliado de la comunidad LGBT? Entonces, pues libremente, adelante quien quiera contestar esta primera pregunta y poco a poco ahí vamos dialogando, ¿verdad? Adelante. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por el espacio. Últimamente este tema suena más y creo que es importante que tengamos una conciencia colectiva de que hay una responsabilidad comunitaria por educarnos e informarnos para que la violencia ya no se replique contra la comunidad LGBT. Últimamente también está esta idea de que son quienes pertenecen a la comunidad quienes deben hacerse cargo completamente de que sus derechos sean respetados, ¿no? Y así como sucede con temas de género, la verdad es que se necesita del otro lado para que puedan ser efectivos todos sus derechos y las demandas justas y dignas que se solicitan. Entonces, ¿por qué ser un buen aliado? Desde derechos humanos para construir una sociedad equitativa, para hacer efectivo pues el compromiso por la democracia, pero también desde un lado como muy personal y muy anecdótico. Realmente no sabemos quiénes son parte de la comunidad LGBT hasta que salen del closet, como se suele decir, ¿no? Entonces, muy probablemente personas que amamos, personas que admiramos, personas que son parte de nuestra familia, forman parte también de la comunidad. En ese sentido, ser una persona aliada es importante para tener una vida significativa, rica en relaciones. Y bueno, es, creo, una parte fundamental para seguir haciendo pues lazos que promuevan el respeto y sobre todo pues la conexión. No podemos conectarnos con otros si no les conocemos y si no partimos del hecho de que tenemos que respetarles, ¿no? Muy bien, pues justamente esto que tú mencionas, Liz, es muy importante y creo que también es importante hablar del contexto. O sea, ¿por qué se habla de derechos? Justamente porque hubo una falta de derechos, ¿verdad? Entonces, Eduardo, no sé si también quieres platicarnos un poco, muy, muy brevemente, ese contexto que antecede a la lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. Sí, claro. Bueno, recordemos que en la historia de la humanidad todo ha sido binarismo, todo ha sido leído desde las diferencias de género entre hombres y mujeres nada más, sin tomar en cuenta en que existen ciertas características y ciertas orientaciones sexuales que no necesariamente son binarias, identidades de género que no necesariamente también son binarias. Entonces, esto ha existido en la humanidad y incluso en la naturaleza, presente desde siempre. Es hasta los años 60, en específico en Nueva York, donde sucede este acontecimiento de la famosa redada de Stonewall, que es estos personas LGBTIQ+, que se reunían en un bar y que hasta la fecha pues se llega a criticar a las personas LGBT que somos seres nocturnos. Bueno, pues somos seres nocturnos porque ha sido la noche el espacio de seguridad y el espacio de resiliencia y es el espacio de expresión libre que se nos dejó para poder ser nosotros, porque pues de día una persona andando en la calle pues era criticada, señalada, vituperiada, ¿no? Entonces, en esta redada que sucede la noche, entre la noche del 27 de junio de 1969 y lo que detona el que vayan policías a sacar a la gente de su espacio seguro, que es este antro de Stonewall o este bar de Stonewall, que por cierto es un espacio muy pequeño.
Y ante esta lucha, bueno, pues decían las personas LGBTIQ+, ¿por qué nos están sacando de nuestro espacio? Si es el único hueco en el mundo que nos han dejado para ser nosotros. Entonces, pues no tienen por qué hacerlo. Somos personas, tenemos derechos, somos sujetos de derechos, obligaciones, pagamos impuestos también al gobierno, tenemos una vivienda, tenemos familias, o sea, vivimos como el resto de la humanidad. No nos pueden pisotear. Y es así como al día siguiente, el 28 de junio del 69, estas personas salen a la calle y al grito de Gay Power es como ellos se hacen visibles y dejan visible al mundo que las existencias LGBTIQ+ son dignas como del resto de la humanidad. Y esto se replica 10 años después en nuestra Ciudad de México, encabezado también. Esto es un dato bien interesante. Ambos movimientos los encabezan mujeres. El primero en Nueva York, 2 mujeres trans, atravesadas por el VIH, por el racismo, una mujer afroamericana y una mujer latina. Y en México, la gran Nancy Cárdenas, que era periodista, abiertamente lesbiana, que hace una crítica muy fuerte al gobierno. Entonces esto es muy importante. La lucha LGBT no la encabezamos los hombres gays, empoderados y famosos, como podría ser un Ricky Martin. No, la encabezan las mujeres. Desde sus interseccionalidades, desde aquello que les duele, desde aquello que verdaderamente es una queja para la humanidad entera. Entonces, si esto lo unimos a la humanidad entera, todos los seres humanos tenemos cosas que nos atraviesan y por las cuales hemos sido de algún modo violentados. Entonces, ante todo, esto es una lucha por la paz y por la justicia. ¿Cómo ayudar a la gente grande, sobre todo la gente grande, que es la que más le cuesta trabajo, a la abuelita, al abuelito? ¿Cómo ayudarlos a que comprendan un poco más este tema de la diversidad sexual? ¿Nunca les ha pasado por ahí que el abuelito, la tía, el no sé qué, no dice, no, es que eso no entiendo, que no sé qué? ¿Nunca les ha pasado? ¿Cómo observan ustedes eso? ¿Qué podrían recomendarle a la sociedad para que pueda haber una mayor comprensión de todos estos temas? Bueno, es complicado lo que estás planteando, porque a veces se relaciona la diferencia o la promoción de los derechos de las personas LGBTIQ+ como una moda. Entonces, los adultos mayores tienden a pensarnos desde esta visión de que somos moda, ¿no? Como en algún momento los emos o qué sé yo, los punks. Entonces, desde esta visión, no entienden como que nuestras identidades y orientaciones es algo definitivo. Entonces, eso es un problema, ¿no? El poder hacerles ver que esto es algo definitivo. Entonces, pues yo creo que la mejor forma de hacerlo es actuando pues de la forma más común y corriente que lo hacemos cotidianamente. O sea, sin hacer aspaviento de que si la abuelita en algún momento no nos sabe llamar con el pronombre adecuado, bueno, pues no hacer tampoco como que el gran escándalo, sino explicar, ¿no? Desde la paz y desde la paciencia, mira, abuelita, pues yo soy una persona que pues tengo una identidad distinta y así como a ti te gusta que te digan ella, pues a mí me gusta que me digan él, ¿no? Y así como a ti te gustan los niños, pues ¿qué crees? Tenemos eso en común también a mí. Entonces, como que desde este lenguaje como muy común y muy jocoso y muy cariñoso, yo creo que se pueden hacer grandes cambios. Creo que también es muy rico y muy curioso partir de la idea de que todas, todos y todes hemos tenido experiencias que rebasan la norma. No sé, yo me imagino como una plática con otros adultos de confianza, papás, abuelos, depende, donde se exponga eso, ¿no? Pues yo me acuerdo que de chiquito a mí me encantaba jugar con mis primas, no lo sé, al teatro. Y pues eso era caracterizarse de princesa. Y a mí me regañaron porque eso no era de hombres, ¿no? O no sé, una experiencia de una tía. Yo me acuerdo que cuando quería estudiar la universidad, me quería ir a vivir sola. Y yo de mi casa no podía salir si no era casada, ¿no? Y casada con un hombre. En ese sentido, creo que partir de que es natural, es normal que la diversidad y la complejidad que implica ser humano, pues no se detenga como en normas sociales, ¿no? Como más bien visibilizar
que son límites, que son como un acuerdo, pero que no tenemos que vivir bajo eso, o sea, no tenemos que estar de acuerdo también con eso, especialmente cuando nos impide derechos, cuando nos impide la felicidad, cuando nos impide la libertad. Y creo que sería muy interesante, ¿no?, que nos acercáramos a personas mayores como partiendo de esa curiosidad, porque también significa conectar con su dolor. O sea, a todos nos ha lastimado el sistema cis heteropatriarcal, que es una palabrota, pero que en el fondo se traduce a una serie de normas que nos dicen cómo deberíamos ser y cómo deberíamos sentir y cómo deberíamos relacionarnos, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, no creo que seamos enemigos. Creo que hay que evidenciar que más bien a todos, todas y todes nos ha lastimado ese sistema y pues partir de ahí como para conectar un poquito. Asholo tiene una pregunta. Sí. Yo lo entiendo, no se preocupen. Él lo que está preguntando es, porque el otro día vio la palabra ECOSIG. ¿Qué es eso de las ECOSIG? A ver si nos pueden platicar un poquito. ¿Qué relación tiene con por ejemplo, con la religión? A ver, ¿qué nos pueden platicar sobre esto? ¿Y por qué el Estado mexicano recientemente acaba de legislar algo sobre eso? Pues tenemos aquí un guión que preparamos, una investigación previa. Y bueno, como para poner en contexto a la audiencia, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las ECOSIG, o también llamadas terapias de conversión, son aquellas prácticas que consisten en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tienen por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona, en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional que atenten contra la dignidad humana. En otras palabras, se trata de procesos supuestamente psicológicos, supuestamente clínicos, para alterar algo que, como decía el compañero Eduardo, es definitivo y que atenta contra los derechos de las personas. Y bueno, ya que hablabas y mencionabas el contexto religioso, bueno, los inicios del ECOSIG, que el acrónimo lo dice, que es ECOSIG, esfuerzos por cambiar las orientaciones sexuales e identidades de género. Pues la pionera en estos esfuerzos fue desgraciadamente la religión, y en específico pues la religión católica. Y retomo un poco lo que nos decía Liz, ¿no? O sea, esto nos viene porque recordemos que las religiones, y muy en específico desde el contexto de América Latina y de México, el catolicismo, pues tiene una estructura heteropatriarcal. Entonces, ha sido esta estructura heteropatriarcal, cis heteropatriarcal, la que pues al no estar las personas LGBT dentro de este sistema, pues se nos trata de modificar para ajustarnos a ese sistema, ¿no? Y es por eso que la religión ha tenido un papel importante. Es por eso que los activismos religiosos que últimamente han estado surgiendo, como en el caso del colectivo Teresa, pues son tan importantes. Porque somos colectivos, colectivas que tratamos de que, a pesar de esa sistematización, generamos espacios donde eso ya no tiene cabida, ¿no? Y donde podemos ser nosotros mismos y poder realizar nuestras prácticas religiosas que nada tienen que ver con el heteropatriarcado, de una forma libre y desde nuestra realidad. Muy, muy interesante. Entonces, son estas terapias que pues realmente van, si lo ven bien, van en contra de la naturaleza de las personas, de la diversidad de las personas. Y bueno, creo que vale la pena decir que la Cámara de Diputados justamente acaba de hacer una reforma en la ley de salud, curiosamente, para que esto ya no se siga haciendo, por lo menos a nivel, digamos, de salud. No se estigmatice a nadie ni se le quiera cambiar a nadie por su identidad, su rol, etc. Y esto ya quedó consagrado por la ley. Es algo muy interesante porque también nos pone en la vanguardia
en este sentido, digamos, jurídico y de derechos. Pero también hay un asunto quizás un último asunto muy interesante que nos preguntaba la audiencia en días pasados, ¿qué es eso del trauma religioso? Ya, si quieren, la última pregunta, el trauma religioso, sobre todo en este sentido, de que no constriñe por este sistema heteropatriarcal, constriñe la forma de ser y pues digamos que se manifiesta de una manera muy coercitiva, muy cerrada. No sé si sobre esto quieran platicarnos algo. Pues el trauma religioso es una categoría que nace de personas que comparten sus experiencias en círculos religiosos, ¿no? Se dan cuenta que algunos métodos, como lo mencionabas, coercitivos, han dejado una huella muy grande en su forma de relacionarse con otras personas, de entender el mundo, de relacionarse consigo mismas, y es una huella que les impide vivir con libertad. Por ejemplo, uno de los casos más frecuentes, por así decirlo, es esta noción de la culpa como una introyección que después afecta mucho cómo nos relacionamos con el placer, por ejemplo, ¿no? La gente le cuesta mucho abrirse a experiencias que pueden ser placenteras y no necesariamente desde lo sexual, ¿no? O sea, puede variar, precisamente porque está esta noción de que el placer es algo que está prohibido, que debería ser castigado y que no corresponde como con una serie de valores pues que están consensuados, ¿no? Por quienes están en la religión. Y bueno, este ejemplo o estos casos son mucho más graves entre la comunidad LGBT, porque bueno, encima no solo es pecado vivir el placer, sino que es pecado relacionarse con hombres siendo hombre. Es pecado cuestionar tu identidad de género. Y como la religión pues se construye, o sea, a base como de vínculos significativos, quienes suelen reproducir esas narrativas son personas amadas por las personas que viven el trauma religioso, ¿no? A vecinos que van a la iglesia, amigos, familiares, y en ese sentido pues se vuelve más complicado explorarse a uno mismo cuando pues el entorno, un entorno que es una comunidad, que es un referente comunitario, te dice que está prohibido. Y bueno, ese es un contexto breve. Pues bueno, nada más sumaría un poquito más. Cuando hablamos de una cuestión traumática, pues estamos hablando de algo que no te deja vivir con libertad. Entonces, curiosamente los fundamentos religiosos de, pues por ejemplo, el cristianismo, pues van en torno a la libertad, ¿no? Y a la verdad, ¿no? Es una frase del evangelio, incluso, ¿no? Esto la verdad los hará libres. Entonces, cuando se habla de culpa, pues está hablando de una cadena de mentiras en contra de nuestras corporalidades, de nuestros deseos, de nuestros placeres, que lo que hacen es esta disminución de la dignidad del propio individuo por el hecho de ejercer su libertad. Entonces, sí, definitivamente la religión genera este tipo de traumas y más en el sentido sexual, ¿no? Entonces, pues yo creo que las personas LGBT religiosas resilientes, tenemos ahí un papel bien importante, porque pues ¿quién va a hablar de sexualidad dentro de las religiones si no somos nosotros, ¿no? Entonces, no lo van a hacer la jerarquía, no lo van a hacer las tías católicas, no, lo tendremos que hacer nosotros. Por eso es tan importantes estos espacios. Y bueno, pues ya para cerrar quizás, no sé si también nos quieras platicar, Eduardo, un poco sobre lo que hace el colectivo Teresa y Cepeda y Ahumada,
que pues justamente creo que aglutina personas de la diversidad sexual, pero que tienen la particularidad de ser personas de fe. No sé si nos quieras platicar un poco sobre eso. Pues básicamente el colectivo que está cumpliendo 10 años, terminamos de cumplir el 15 de octubre del presente año, pues tiene la función de abrir conciencias, de hacer eco de los derechos de las personas LGBTIQ+, y también de las mujeres, en espacios académicos, en espacios de comunicación, de difusión, y principalmente en la iglesia y en la iglesia católica. Esto sí lo quiero acentuar. Porque bueno, las otras iglesias tienen sus propias dinámicas y de algún modo también se han abierto. Pero en el caso de la iglesia católica es todo un reto. Y este reto lo hemos hecho con el diálogo con los obispos. Formamos parte de una red nacional que se llama Red Católica Arcoíris México, que son varias comunidades a lo largo y ancho de la República. Pertenecemos también a la GNRC, que es la Red Católica Internacional de Comunidades LGBT Católicas alrededor del mundo. Y hacemos una reflexión teológica, epistémica, filosófica, antropológica de nuestras problemáticas en torno a nuestra sexualidad, pero también desde una mirada de fe. Porque no podemos, por el hecho de ser personas LGBT, o no tenemos por qué renunciar a nuestra fe. Es algo que nos pertenece, como también nos pertenecen nuestras identidades, orientaciones y nuestras prácticas también. Entonces, eso es lo que ha hecho el colectivo a lo largo de estos 10 años. Y tenemos espacios virtuales donde la gente se puede conectar para tomar estas formaciones que damos, estos cursos, temas, etc. Y también tenemos espacios presenciales como son las famosas misas de la inclusión, que en el caso del colectivo Teresa es cada tercer domingo de mes en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de la Sabatina en Chapultepec. De hecho, Axolotl fue el que me contó de esas misas. Él se ha ido ya a varias de esas misas y siempre está muy contento porque le encanta ver cómo pues, es una iglesia mucho más amplia, ¿no? Están las parejas, digamos, de mujeres que tienen su vida, los jóvenes que están casados, etc. Hay de todo, van mamás, van papás, es una comunidad muy bonita, entonces maravilloso en todo este sentido. Pues si quieren, para ya ahora sí ir cerrando, alguna conclusión, alguna invitación que nos quieran hacer, ¿ustedes? Pues justo ahorita que platicaba Eduardo, pensé mucho en... Alguna vez me platicaron, como justo en este espíritu jesuita, ignaciano y tal, que lo que Dios buscaba para nosotros era que fuéramos nosotros mismos. Y eso me ha ayudado a precisamente reconocer lo que platica Eduardo, ¿no? Que nuestra fe es nuestra y tampoco tendría que ser arrebatada. Y eso también me ayuda como a reflexionar y a conciliar y a vivir la resiliencia que comenta Eduardo. Nos gustaría invitarles también a que vean nuestra campaña de TikTok sobre la diferencia entre identidad de género, expresión de género, orientación sexual y sexo biológico, como para tener vocabulario que nos ayude a entendernos a nosotros mismos y también relacionarnos. Axolotl tiene una pregunta más. Ajá. Muy bien. Axolotl pregunta, ¿por qué se llama Día del Orgullo o Marcha del Orgullo? ¿Por qué? Bien, pues esa es una gran pregunta porque ha sido un detonante de muchos odios. Porque dicen muchos, ¿por qué se tiene orgullo de simplemente tener una orientación distinta, una identidad distinta? Bueno, el orgullo no cabe en el hecho de tener una orientación distinta, ¿no? Porque entonces tendría que haber un Día del Orgullo heterosexual, que es algo que nos utilizan mucho para atacar, ¿no? a nuestras luchas. Bueno, nace esta palabra del orgullo pues porque las personas LGBTIQ+ fuimos sujetos y objetos de rechazo y de odio y de humillación sobre todo.
Y lo contrario a la humillación, pues, ¿qué es? Pues el orgullo, ¿no? El sentirnos orgullosos de que hemos sido resilientes y hemos sido sobrevivientes a toda esta ola de humillación, de rechazo, de odio que se ha tenido sobre nosotros desde un inicio. Entonces, es por ello que salimos a las calles este día 29 de junio, 28 de junio, en aquel verano de 1969, para mostrar ese orgullo que sentimos de que a pesar del rechazo y de la humillación, somos nosotros, somos libres y amamos y podemos expresar al mundo y gritarle al mundo pues que vivimos en el amor y que somos capaces de amar y demostrarnos tal cuales somos, como lo hace el resto de la humanidad. Muy interesante. Y pues también a mí ahora me surge la pregunta. Eduardo, no sé si nos quieras platicar qué significado tienen los colores y quién creó la bandera del orgullo. La bandera del orgullo la crea Gilbert Baker en los años 70, por ahí en el 78, y la bandera no tiene un significado como tal de los colores, aunque ha habido quien ha dicho que pues habla de toda la diversidad en general, la diversidad religiosa, la diversidad geográfica, la diversidad de piel, etc. Pero en realidad evoca a este capítulo del libro del Génesis donde Dios traza un arco iris en el universo para darle a entender al hombre que después de ¿cómo se llama? Diluvio que hubo en este texto en tiempos del arca de Noé. Dios pone en el cielo un arco iris como signo de paz, como signo de justicia, y le dice a Noé: con este arco iris yo prometo que jamás va a suceder en la tierra una catástrofe como esta. Entonces, las personas LGBT consideramos como ese signo de que lo que pedimos y lo que necesitamos pues es vivir en paz. Y la inclusión es fuente generadora de esa paz. Y nos sentimos orgullosos, como ya lo dije, de haber sido sobrevivientes y resilientes a la humillación, al rechazo, al odio. Y también orgullosos de que todas estas luchas han traído como beneficios. Por ejemplo, el reconocimiento del matrimonio igualitario, ¿no? Ya en prácticamente todo nuestro país ya es posible que las personas puedan unirse en matrimonio civil. El reconocimiento de las identidades trans, ¿no? Ya todas las personas trans pueden cambiar su identidad, su documento de identidad del género que les fue impuesto al nacer por el género que ellos asumen y desean. Ya existe la adopción de familias homoparentales, cosa que pues era imposible porque estaban patologizadas las identidades y las orientaciones. La despatologización de las identidades y orientaciones, ¿no? O sea, desde el 17 de mayo de los 90s hay una despatologización de la transexualidad, ¿no? Entonces eso es es muy importante. El reconocimiento que la OMS hace de que la diversidad sexual no es una patología, pues también es otro logro. ¿Qué más podríamos decir? El que hayan espacios, ¿verdad? De salud para las personas LGBTIQ+, en específico, pues también es otro logro. Pero pues no solamente se ha logrado esto, hay todavía muchas cosas que por las cuales marchar y por las cuales seguir marchando y seguir exigiendo derechos. Y sobre todo en las regiones más remotas de nuestro país. Quizás en las grandes ciudades ya hay un poco más de aceptación, pero en muchos otros lugares de nuestro país sigue siendo muy estigmatizado. Liz, Eduardo, yo solamente quiero decir que también hay algunos sacerdotes por ahí, algunos sacerdotes jesuitas, que no voy a decir sus nombres para que no se sientan comprometidos, creo que tampoco tienen problema en ello, pero hay algunos sacerdotes que se han manifestado y han acompañado diferentes comunidades de la diversidad sexual, han abierto las puertas de sus parroquias y han hecho comunidad. Porque, como bien dice Liz, es más allá de cómo están
cómo están situados, cómo se identifican unas u otras personas. Lo importante es que nos reconozcamos como personas. De hecho, su sexualidad, sus preferencias, lo que sea, son cosas totalmente aparte. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Y pues los esperamos en el próximo programa. Agradecerles de nuevo el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Queridos ajolotitos, espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros. Recuerden que pueden escucharnos en las plataformas TuneIn, iHeart Podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Anchor y Deezer. También pueden escribirnos a radio@tupch.mx o llamarnos al teléfono 55 17 08 59 59, extensión 2662. Recuerden que mañana es un día importante y que el viernes y sábado habrá varias marchas muy importantes en varias ciudades de nuestro país. Pueden acercarse a sus amigos, amigas, amigues de la diversidad y acompañarlos, pasar un día con ellos, mostrar su cariño, su aceptación, su amistad, sin prejuicios. Pues nada, les despedimos a Xolot y yo y nos vemos para el próximo programa. Hasta la próxima. Los soñadores de Chico. TUVCH. Somos Tupch Radio, una señal. TUVCH. Somos Tupch Radio, una señal de inspiración. Tupch